Gravísimos problemas del cortisol por el estrés. En este video estaremos respondiendo preguntas que ustedes nos hacen. ¿Qué es el cortisol y qué produce en el cuerpo? ¿Por qué el cortisol se eleva en situación de estrés? Quédate hasta el final en este video para responder tus preguntas. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico, cirujano y epidemiólogo. El estrés es una condición presente en todos los países del mundo y en una proporción muy grande de personas. Prácticamente en el promedio universal, más del 45% de las personas padecen a diario estrés. Hay países donde ese nivel de estrés incluso llega al 75% de las personas. Es decir, una condición bastante notable que menoscaba, que empobrece la vida de las personas que lo sufren. Para muchos investigadores, el estrés está presente en el 90 al 100% de las enfermedades. Es decir, que una base común de cualquier enfermedad es un organismo estresado. Dicho de otra manera, un organismo en inflamación. Eso de la inflamación tiene que ver con un sufrimiento de los tejidos en relación con las sustancias que salen al organismo producto de diferentes condiciones como el estrés. Cuando una persona está en estrés, está estresado no solamente la parte orgánica, sino también la parte mental. Y es probable que lo que inicia siendo un estrés físico termine siendo un estrés mental y viceversa. Un estrés mental podría terminar siendo un estrés físico para la gran mayoría de las personas. Miren ustedes lo que pasa en el estrés. Una hormona denominada cortisol que se produce en las glándulas suprarrenales por el influjo, por la influencia de otra sustancia que se produce a nivel cerebral, una hormona adrenocorticotrofina que se produce en la glándula hipófisis de nuestro cerebro, es la que da la orden de que las glándulas suprarrenales produzcan cortisol. Un cierto nivel de cortisol nos mantiene despiertos, nos mantiene activos, pero cuando el cortisol aumenta enormemente en la sangre, tiene gravísimos problemas para la salud. Una persona cuando está durmiendo tiene unos bajos niveles de cortisol y a medida que transcurre el día, hacia el mediodía, podría tener altos niveles de cortisol. Al caer la tarde, y dependiendo de circunstancias particulares de cada persona, podría volver a disminuir el cortisol para poder entrar en el sueño. Una persona cuando está durmiendo tiene bajos niveles de cortisol. En cambio, una hormona que es su contrario, aumenta los niveles. Esa hormona se llama melatonina. En el sueño, el cortisol es bajo y la melatonina alta. En el día, la melatonina es baja y el cortisol podría ser alto. Y si la persona tiene altos niveles de estrés, ese cortisol es muy alto. Y al ser muy alto, tiene gravísimos problemas para la salud de una persona. Sobre todo cuando pasamos del estrés agudo al estrés crónico, ese que permanece por muchos días, por meses o incluso por año en las personas. Vamos a recordar que cuando hablamos de estrés, estamos hablando de un desequilibrio entre la carga diaria de todas las actividades, tareas, compromisos, responsabilidades que debemos asumir y los niveles de protección, los niveles de recuperación que pudiéramos tener. Si es más alta la carga que los niveles de protección, ahí hay un organismo en estrés. Agudo cuando es de un momento a otro, crónico cuando permanece mucho tiempo. Cuando el estrés crónico se presenta en una persona, los niveles de cortisol, tanto durante la noche, son altos que impiden dormir satisfactoriamente, disminuyendo los niveles de melatonina. Cuando el cortisol se eleva enormemente en el día,
Entonces, ahí empezamos a experimentar esos gravísimos problemas que tiene el cortisol circulante. Si usted tiene dudas sobre sus niveles de cortisol, lo podemos medir. Se mide en sangre. Un parámetro muy importante es medir el cortisol a las 8 de la mañana, unas 2 horas después de estar despierto, 1 o 2 horas después de estar despierto. Pero también lo podemos medir cada 4 horas y mirar cómo se comporta el cortisol durante el día. Y también podemos medir el cortisol acumulado en 24 horas. Eso todo lo podemos hacer. El cortisol, cuando está en niveles muy altos, tiene 2 efectos muy importantes para hacer notar. Entre otros efectos, el primero, eleva la presión sanguínea, aumenta la presión arterial. Aumentando la presión arterial, sufre nuestro corazón. Y allí, ese sufrimiento del corazón puede desencadenar enfermedades crónicas del corazón como una insuficiencia cardíaca, la imposibilidad del corazón para poder bombear la sangre cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día. El corazón no para. Si el corazón sufre por una presión arterial alta, nuestro corazón va a sufrir. Y sufriendo el corazón, sufren las arterias del organismo y podría incluso haber problemas cerebrovasculares. Podría haber lo que llamamos un derrame, una hemorragia cerebral o una trombosis, sobre todo una hemorragia cerebral. Ese es un efecto gravísimo porque compromete la vida y la calidad de vida de las personas. No podemos mantener niveles de cortisol permanentemente altas. Tenemos que cortar esa cadena que hace que el cortisol esté alto por situaciones de estrés de la vida diaria, de la vida laboral, de la vida estudiantil, de los conflictos personales, de los conflictos familiares, de los conflictos sociales. Tenemos que regular el cortisol y la manera de regularlo es hacer un afrontamiento positivo del estrés. El otro efecto que tiene el cortisol tiene que ver con aumento del azúcar en la sangre. Si aumenta el nivel de azúcar en la sangre, eso tiene un beneficio, pero tiene un gran perjuicio, un grave perjuicio. El beneficio es que al haber más azúcar, nuestro cerebro requiere de azúcar para poder trabajar y va a tener azúcar disponible. Pero si eso se mantiene de forma crónica, estamos agravando los niveles de azúcar en la sangre y con ello podríamos estar precipitando o coayudando para que aparezca una diabetes mellitus. O si ya la tenemos, si ya somos diabéticos, podría estar agravando la condición de diabetes mellitus. También con un azúcar alto, los niveles de distribución de la grasa, los niveles de acumulación de calorías son bastante altos. Podemos aumentar de peso, llegar al sobrepeso o a la obesidad. Podría nuestra piel deteriorarse por ese cortisol alto, provocando estrías, daño en la elasticidad de la piel. Como pueden ver, son muchos los efectos peligrosos, gravísimos, que tiene un cortisol alto. Si el cortisol permanece alto en virtud de niveles altos de estrés, se menoscaba, se empobrece nuestra salud física y mental. Por eso no hay duda. Hay que reconocer si en nuestra vida está presente el estrés. Hay que reconocer cuando ese estrés está pasando de cosas agudas que se pueden presentar en la vida de cualquier persona de un momento a otro y que luego se estabilizan. Pero cuando estamos llegando a un estrés crónico que permanece mucho tiempo en la vida de nosotros, aumentando niveles de presión y de azúcar en la sangre, deteriorando la salud del corazón, la salud cardio y cerebrovascular, comprometiendo la vida o precipitando una diabetes o agravándola. Mantener niveles bajos de cortisol nos protege de todas estas condiciones. Para mantener niveles bajos es necesario controlar el estrés, o prevenirlo o tratarlo. Eso es muy importante. Saber manejar el estrés en la vida diaria es un ejercicio que tenemos que aprender y se puede aprender. Debemos sí comprender cómo funciona nuestro organismo en el estrés, cómo lo podemos prevenir o cómo lo podemos tratar.
Y se trata de incorporar en la vida aspectos fisiológicos, aspectos psicológicos y aspectos filosóficos relacionados con el estrés. Desactivar el piloto automático, ir un poco más tranquilos por la vida, disminuir las carreras y la velocidad y el trajín de la vida diaria se vuelve fundamental en situaciones de estrés. El cortisol alto, permanentemente alto por situaciones de estrés crónico, compromete la vida de las personas. Eso lo tienes que tener muy presente. Espero que con esta información podamos seguir aumentando nuestro nivel de conciencia de la presencia del estrés en la vida diaria. Y espero con esa información que tú seas capaz de tomar decisiones saludables en tu vida. Situaciones que te ayuden a alejarte del estrés crónico, del sufrimiento, por aquello que hemos dicho en otros videos. El dolor es seguro, no lo podemos evitar, pero el sufrimiento es optativo. Cada uno decide si sufrir o no sufrir. Un estrés crónico es sufrimiento y lo podemos evitar. Si esta información te parece importante, dale un like o me gusta al video. Recuerda compartirlo con tus contactos, con tus amigos, con tus familiares. Comparte esta información para que le llegue a más personas y logremos mejor calidad de vida. Prevenir y tratar el estrés es tener cortisol normal en la sangre que no comprometa nuestra salud cardio y cerebrovascular. Si esta información te gusta, compártela para que llegue a más personas. Yo me cuido, cuido a los demás, todos nos podemos cuidar y todos juntos deberíamos cuidar este planeta Tierra que bastante lo necesito. ¿Qué estás haciendo para el cuidado del planeta? Esa es la pregunta. Nos vemos en un nuevo video.